Hola nuevamente y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo cuentito de la cosecha narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Recuerdo de Reyes y es de Mario Ali Mora, el autor de teatro paraguayo más prolífico del siglo XX y Premio Nacional de Literatura en 2001 por su novela Cita en el San Roque del mismo año, 2001. Recuerdo de Reyes es uno de los 22 cuentos incluidos en Cuentos, Microcuentos y Anticuentos, publicado en 1987. Pero yo les leo el texto de la versión digital de dicho libro que se encuentra en la Biblioteca Virtual Cervantes. El cuento está narrado en primera persona desde la perspectiva del recuerdo del narrador-autor, ahora adulto mayor, que aquí evoca y recuenta una vivencia de su niñez, algo que pasó hace mucho tiempo, como se lee al principio del relato. La historia tiene lugar en vísperas del Día de Reyes, entre el 4 y el 6 de enero de un tiempo pasado muy lejano, y gira en torno a las creencias, expectativas, experiencias y realidades de niños de barrio, en particular de los tres protagonistas principales de Recuerdo de Reyes: Robert T., Juan Carlos y el yo narrador protagonista. El título ya anuncia dos elementos importantes en el cuento: de que el texto capta un recuerdo y de que dicho recuerdo está relacionado con la celebración de Reyes. No les voy a dar aquí toda la trama del relato, lógico. Para eso tienen el cuento que sigue muy pronto. Pero quiero decirles que el argumento tiene que ver con la creencia o no en la existencia de los Reyes Magos. Algunos niños, como el narrador de niño y su amigo Juan Carlos, creen en los Reyes. Otros, como Robert T., niegan totalmente su existencia. Pienso que todos en nuestra niñez hemos pasado por esa etapa de creer, no creer, dudar, querer creer, en que sí existen los Reyes Magos. Y eso hace que sea muy fácil identificarnos con los personajes de este relato. También les menciono que Recuerdo de Reyes tiene un final sorpresivo, agridulce, pero estoy segura que les va a gustar y satisfacer como a mí el desenlace del relato. Les confieso que elegí esta historia para agregarla a mi antología radial de cuentos porque apenas leí el cuento hace poco en el muro de Facebook de mi amiga y colega Esther González Palacios. Me vino a la memoria un tiempo específico de mi niñez, similar en mucho al vivido por los personajes protagonistas de Recuerdo de Reyes. Y aquí comparto mi recuerdo. Esto pasó hace mucho tiempo, creo que a principios de enero de 1952. Nosotros vivíamos en Barrio Obrero, frente mismo al Hospital Barrio Obrero, y en esa época mi padre, Epifanio Méndez Fleitas, era todavía jefe de policía de la capital. Un día, tal vez el 4 o 5 de enero de ese año, llega a nuestra casa un camión grande lleno de juguetes, bicicletas, triciclos. Eran regalos de la Fundación Eva Perón, que habían llegado a Paraguay para ser distribuidos en esa época de Reyes. Supongo que en centros sociales o en iglesias de barrios marginales. Lo cierto es que de ese camión bajaron y dejaron en nuestra casa
un triciclo para mi hermano Papucho, Juan Bernardino, y un monopatín para mí. Nosotros dos felices con esos regalos adelantados, como se pueden imaginar. Teníamos 5 y 7 años, respectivamente. Y sí, todavía creíamos en los Reyes Magos. Pero nuestra felicidad terminó pronto, porque apenas llegó papá a casa del trabajo, nos dijo que esos regalos no eran para nosotros, que nos los trajeron a casa por error, que eran juguetes y regalos que venían de Argentina para niños que vivían en lugares remotos del país, a donde los reyes con sus camellos no podían llegar. Y una sarta de explicaciones que no pudieron calmar la tristeza y las lágrimas que nos causó ver que la bicicleta y el monopatín eran devueltos al camión que los había traído. No recuerdo qué nos trajeron los reyes ese año, pero sí recuerdo que ambos, Papucho y yo, lloramos despacito cuando nos sacaron otra vez esos hermosos regalos. No recuerdo qué nos trajeron ese año los reyes, pero sí recuerdo que al año siguiente, creo que en 1953, los Reyes Magos nos dejaron al lado de nuestros zapatos un triciclo para Papucho y un monopatín para mí. Mi hermano, en aquella época, como el narrador protagonista de Recuerdo de Reyes, todavía creía en la existencia de los reyes. Pero yo, 2 años mayor que él, y después de la experiencia del año anterior, ya estaba en proceso de aceptación de la realidad. Tal vez un poco como el personaje Juan Carlos de nuestro cuento de hoy. De todas maneras, ahora ustedes ya saben el porqué del atractivo para mí del relato que van a escuchar en pocos segundos. Y creo que después de esta introducción y de mi evocación en torno al recuerdo de un día de Reyes en mi niñez, ya los puedo dejar con el audio 2 para que escuchen y disfruten de Recuerdo de Reyes de Mario Ali Mora. Y aquí va el relato de Mario Ali Mora, titulado Recuerdo de Reyes. Pasó hace mucho tiempo, cuando mis noches de Reyes eran noches de insomnio, cuando toda la felicidad humana se centraba en la respuesta que recibiría la blanca interrogación de mis zapatos, mojados de luna y rocío, que velaban sobre la ventana. Cuando yo era niño y sabía que bastaba serlo para creer. Yo creía en los reyes, pero en el barrio éramos muchos, y otros no creían, como Robertí. Cuando hablábamos aquella noche del 4 de enero de un año lejano, de la próxima venida de los reyes, surgía Robertí como un pequeño demonio de la negación, y riéndose con su boca fea y sus ojos viscos, atropellaba. Pero qué sonsos son. Los reyes no hay. Los reyes son tu papá que te pone en tu zapato mientras vos dormís. Le pedíamos una prueba y él nos replicaba que su papá le había contado todo. Entre otras cosas, que los reyes son una macana inventada por los jugueteros para vender. Entonces yo dudaba un poco, porque lo había dicho un papá, es decir, un ejemplar semidivino, pero no tanto como el mío, que generalmente tiene una respuesta sabia para todas las preguntas. Claro es que en aquella edad no sabía que el amor de los padres, de la misma manera que ponía en sus bocas mentiras dulces, también sabía poner verdades amargas, que era el caso, hoy lo comprendo, del papá de Robertí, a quien en el recuerdo vuelvo a ver desmedrado y flaco, trabajando mucho y ganando poco, sin darse tregua en el trabajo,
tanto como lo exigía el pan para sus 6 o 7 chiquillos enfermizos. Felizmente para mí, formaba parte de aquella barra infantil Juan Carlos, que tenía mi misma edad, pero 1.000.000 de años de experiencia. Juan Carlos era impecable en todo. Era el mejor jugando al fútbol, pero nunca destrozaba su ropa. En la escuela cada año se llevaba, con sonrisa señorial, el premio en aplicación y conducta. Su padre era un brillante abogado y su madre había muerto precisamente un 5 de enero. Sobre esa casualidad triste, él solía darme la explicación que a él le había dado su padre. Por eso, la negación que Robertí nos lanzaba al rostro como una pedrada cruel hería con mucha más intensidad a Juan Carlos. Y aquel 4 de enero, Robertí colmó la medida y tuvo lo suyo. Juan Carlos, para nuestro asombro, perdió su invulnerable compostura y como el mejor moquetero del barrio, propinó a Robertí la más grande paliza que yo había visto en mi vida. Lo golpeó concienzudamente, casi con saña. Recién ahora comprendo a Juan Carlos, porque comprendo hasta qué punto necesitamos volvernos guerreros para defender lo que creemos, o por lo menos lo que necesitamos creer. El epílogo de aquella pelea fue extraño. Robertí lloró, pero Juan Carlos, un poco ídolo caído ese día, lloró más. Entonces creía yo que por sí mismo. Hoy creo que por Robertí. Hubo después una explicación entre los respectivos padres. Y cuando Juan Carlos tuvo que rendir cuentas al suyo, acudí de testigo. Conté todo al padre de Juan Carlos y salí pensando después que el papá de mi amigo era bastante raro, porque en vez de retarle, le abrazó y le dijo: «Mira, hijo, a los que no creen no se les pega, se les enseña o se les perdona». Y había 4 lagrimones, 2 en los ojos del hijo, 2 en los ojos del padre. Llegó la noche soñada del 5 de enero. Yo había pedido un trencito con vía y todo, pero recibí, como todos los años, una bolsita de caramelos, que eran dulces, pero me sabían amargos. Salimos después a la calle a intercambiar noticias, y aquello fue la sensación. A Juan Carlos, el hijo del abogado próspero, los reyes no le trajeron nada. A Robertí, el hijo del empleado en crisis, le trajeron lo que es la suma de todos los sueños, una bicicleta. Y Juan Carlos no estaba triste. Miraba a su papá y sonreía. Y su papá lo miraba a él y sonreía también. Irradiaban felicidad. Hoy comprendo la razón. Robertí creía. La mamá de Juan Carlos seguía caminando por los caminos del cielo detrás de los Reyes Magos. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Mario Ali Mora. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, que se publicó hace poco, en diciembre pasado. Mario Ali Mora nació en Coronel Oviedo en 1926 y falleció en Asunción en 2003. Dramaturgo, narrador, periodista
y poeta. Jefe de redacción del diario Patria durante la dictadura de Stroessner, entre 1954 y 1989, libretista de radio en los años 50 y guionista con el seudónimo de Alex de las primeras historietas paraguayas en guaraní o bilingües. Mario Alimora fue también director del diario La Unión. Autor de un centenar de obras, fue el dramaturgo paraguayo más prolífico del siglo XX. En teatro son de su autoría más de 15 piezas teatrales publicadas y unas 50 estrenadas. De esa abundante producción dramática sobresalen En busca de María, 1956, su primera pieza, 2 volúmenes de teatro paraguayo que reúnen sus 6 obras más conocidas, entre las que están Magdalena Servín, Interrogante y Un rostro para Ana, de 1971 a 1975. Teatro breve de Mario Alimora, 1984, con piezas cortas que incluyen, entre otras, La comedia de la vida y La mujer en el teléfono. Y Testigo falso, El juego del tiempo, de 1986. De posterior aparición son Ramona Quebranto, versión teatral de la novela del mismo nombre de Margot Ayala de Michel Agnoli, y la zarzuela paraguaya Loma Tarumá, en Yopará, guaraní castellano, con música de Florentín Jiménez. Su producción narrativa incluye novelas y cuentos. Algunos títulos representativos son La quema de Judas, 1965, novela; Los hombres de Celina, 1981, novela; Cuentos, microcuentos y anticuentos, 1987; Memoria adentro, 1989, novela; Los habitantes del abismo, 1989, cuentos; Amor de invierno, 1992, novela; Parece que fue ayer, 1992, cuentos; Manuscrito alucinado, Las mujeres de Manuel, 1993, novela, Premio El Lector; Todos los microcuentos, 1993; 8 mujeres y las demás, 1994, y Cita en el San Roque, 2001, novela, Premio Nacional de Literatura 2001. Es además autor de un poemario, Piel adentro, 1967. Póstumamente apareció Amalia al amanecer, 2004, novela en coautoría con Lita Pérez Cáceres.